Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tláhuac 2. Presentación hecha por Márquez Pérez Luis Antonio y Colula Medina Gustavo. Presentamos la línea del tiempo sobre la programación. Esto comenzó en el año 1642. Pascalina, Blaise Pascal, crea una máquina con la capacidad de calcular sumas y restas. Viene 1801. Joseph Marie Jacquard, inventor del telar programable. Sus tarjetas programables se introducían en un telar que leía el código, las instrucciones de dichas tarjetas, y automatizaba procesos. En la misma época del año 1822, Charles Babbage. Babbage crea una computadora mecánica. Se le conocía como máquina diferencial. Realizaba cálculos simples. A Babbage se le conoce como el padre de las computadoras actuales. Continuamos en 1936. Alan Turing crea un dispositivo que transforma un input en un output después de algunos pasos. Tanto el input como el output consta de números en código binario. Ese mismo año, 1936, Conrad Source. La Z1 fue una computadora mecánica. Era una calculadora binaria, mecánica de accionamiento eléctrico, con programación limitada que leía instrucciones de una película celuloide perforada. Pasamos a 1944, primera generación, Mark I. Este computador tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación y 12 para una división. Parte de esta primera generación, UNIVAC, fue la primera computadora diseñada y construida por un propósito no militar. Estaba compuesta por 5000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1000 cálculos por segundo. Parte de esta primera generación en 1947, ENIAC, podía ejecutar 5000 sumas o 500 multiplicaciones en un segundo y permitía el uso de aplicaciones científicas en astronomía, meteorología, etc. 1950, Fortran es un lenguaje orientado al cálculo numérico, diseñado en sus inicios para computadoras IBM y usando en aplicaciones científicas de ingeniería, y es el más antiguo de los lenguajes de alto nivel. Mismo año, IBM 704. El 704 utiliza tubo de vacío, circuitería lógica, se puede ejecutar hasta 12.000 adiciones de punto flotante por segundo. 1958. Transistor. Se implementa el transistor en las computadoras. Comienza la segunda generación. 1959. COBOL. A finales de los 50, el departamento de USA estaba bastante preocupado con los lenguajes de programación existentes, especialmente por dos razones. Los programas no podían llevarse de un ordenador a otro y resultaban bastante difíciles de leer y modificar. Para solventar estos inconvenientes, patrocinó una conferencia sobre lenguajes que tuvo lugar en 1959. Pasamos a 1960, IBM 1620. Basada en transistores, originalmente con una sola cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas perforadas. 1964, IBM Serie 360. Fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. También abrió el uso comercial de microprogramas y un juego de instrucciones extendidas para procesar muchos tipos de datos, no solo aritmética. Ese mismo año, BASIC, John G. Kemeny y Thomas Edison, en 1964, desearon un nuevo lenguaje que permitiera introducirse a sus estudiantes en los sistemas de tiempo compartido. Ese lenguaje, al que llamaron BASIC, por su sencillez, es sin duda el más difundido, aplicándose tanto en tareas de gestión como en aplicaciones científicas. 1970. Sí, Thomson desarrolló un lenguaje experimental, al que llamó B. 2 años después, Ritchie se basa en B para crear un nuevo lenguaje de propósito general, que denomina C8. Como no depende de una arquitectura del hardware, C es uno de los lenguajes más portables del mercado, como además ofrece amplias prestaciones y su difusión es amplia. Pasamos a 1971, Intel Corporation.
aparece una pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley. Presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que es un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros. Contenía 2250 transistores. Este primer microprocesador, que fue bautizado como el 4004, fue en 1974, Intel 8080, el primer microprocesador realmente diseñado para uso general. Desarrollado en 1974, fue el Intel 8080 de 8 bits, que contenía 4500 transistores y podía ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. 1976. Apple. Steve Wozniak y Steve Jobs construyeron la primera computadora de Apple. Este dúo suministraba gratuitamente programas para sus máquinas, adquiriendo un éxito módico. Pasamos a 1980. IBM PC. La corporación de IBM entró en el mercado de las computadoras personales, lanzando la IBM PC. Enseguida, 1984. C++, o bien conocido C++. A principios de los 80, Björn Stroustrup diseñó una ampliación de C y en 1984 la convirtió en un compilador que llamó C++, especialmente enfocado a la programación orientada a objetos. Y finalmente, 1990, Java. Este lenguaje, hoy en día ampliamente utilizado en Internet, fue desarrollado en 1990 por James Gosling de Sun Microsystems, basándose en C y C++ o C++.